Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de reunirnos como iglesia para alabar el nombre de nuestro Dios, y entre las cosas de las cuales le damos gracias a Dios es porque estamos viendo a nuestra hermana Alicia Morales con nosotros de nueva cuenta. Gracias a Dios, hermana, que está mejor, igual Julia. Qué bueno que están bien. Hemos hablado con la hermana Elida, también están recuperadas, gracias a Dios, y nos da mucho gusto poderles ver de regreso entre nosotros. También, hermanos, el hermano Carlos Hernández y la hermana Delia se siguen recuperando también, y piden las oraciones de la iglesia por ellos para que tengan una plena recuperación en su salud. Y también la abuelita del hermano Andrew, el joven que nos acompaña, está malita, no está malita del COVID, pero se llama Rosalinda Herrera, pero por eso es que no está con nosotros ahora. La hermana Kathy y Andrew Ayala están fuera de la ciudad, entonces también anunciaron que iban a estar fuera de la ciudad, y bueno, orar por ellos también. ¿Okay? Hermana Alicia. Mucho gusto que estén con nosotros. ¿Cuáles son sus nombres? Jesús Morales. Qué bueno que están con nosotros. Dios les bendiga, y bueno, pues que sea una de muchas veces que les podamos ver aquí con nosotros estudiando la palabra. Para las clases de hoy por la tarde de los jóvenes, bueno, ya puse en el Facebook, el Messenger de la iglesia el link. Y también a algunos hermanos ya se los mandé por text para que lo tengan para hoy a las 4. Y ese link va a seguir para hasta el 11 de octubre, si no me equivoco, pero ahorita lo confirmo. Ahí están las fechas ya. Será ese mismo link para las siguientes clases. Entonces, para que tengan en cuenta que será una serie de clases por nuestro hermano Trey Rhodes. A quien le agradecemos también su buena disposición. Nuestros hermanos Ricardo García y Gabriela están fuera de la ciudad, hermanos, están en Ciudad Victoria. Así es de que también piden las oraciones de la iglesia e informan que están fuera de la ciudad. El viernes que venía regresando de Matamoros, en la fila encontré a la hermana Nelly y a su hija mayor, Cecilia. Y la hermana también envía saludos, hermanos. Las vimos ahí las vi en el puente, y Cecilia se tuvo que regresar, vino solamente, se regresó, y están ya en Ciudad Victoria. ¿Okay? Nada más para informarles también. Recuerden que después de los servicios nos vamos a quedar unos minutitos para platicar. Habíamos dicho que trajeran algunas sugerencias en cuanto a qué hacer para mantenernos en contacto con los hermanos que no están viniendo a las reuniones, para mantenernos en contacto con ellos por medio de hablarles por teléfono o lo que se necesite que hacer para no perder el contacto y animarles a seguir adelante. ¿Ok? Son básicamente los anuncios que tenemos para esta semana. Y luego, hermanos, pues estaremos anunciando si acaso algo extraordinario sucediera, pues lo estaremos anunciando posteriormente. Muy bien, entonces vamos a ir a Dios en oración, y después vamos a pedirle a Marcos que nos dirija en los himnos y en la cena del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, le damos gracias por permitirnos la vida hasta este momento. Gracias por sus ricas bendiciones que recibimos de su mano día con día, por la recuperación y de nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Julia, de su hija, de la hermana Elida, y de todos los hermanos que habían estado en un momento con algunos problemas de salud y que se han recuperado. Le damos gracias por ellos, Señor. Reconocemos su bondad, su misericordia. Reconocemos que es por usted que podemos estar en este lugar, que podamos tener la salud que disfrutamos ahora. Y Padre, queremos encomendar en sus manos a nuestros hermanos que no estarán viniendo a los servicios por su situación de salud. Deseamos que ellos hayan amanecido mejor el día de hoy,
y que pronto puedan recuperarse, puedan estar de nueva cuenta entre nosotros. A nuestros hermanos que no podrán estar viniendo en estos por las limitaciones que significa este virus, le pedimos que donde quiera que estén, Padre, les bendiga de manera que su mente esté siempre presente quiénes son, a quién pertenecen y a quién deben servir. Le pedimos, Señor, que nos aparte del mal, que nos guarde en sus manos y que el servicio que hoy le ofrecemos sea recibido como honra y gloria para usted. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Himno número 142. 142. ¿Están listos? Entonemos. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Himno número 80. Himno número 80. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de sus misericordia, inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vino en el mundo, la gente lo siguió, y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanado todo mal.
amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en él pupilas del cielo nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y paso de los años lo hará más dulce y más precioso. Dale al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. El último canto es el canto número 185. 185. ¿Están listos? Entendemos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo ante sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre ahí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, oigo el dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo
yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, y Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. Les pido que abran sus Biblias en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25. El Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25. Y dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Vamos a orar por el pan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Te damos gracias por el momento que estamos aquí reunidos como tus hijos para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por mandar a tu Hijo a este mundo, que viviera una vida perfecta, una vida recta delante de ti, y para poder salvarnos de este mundo perverso. Te pedimos en este momento que bendigas este pan, que para nosotros tus hijos nos ayude a hacer memoria del gran sacrificio que se hizo por cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas a los hermanos que van a participar de ella, y te pedimos que nos ayudes a hacerlo de una manera agradable delante de ti. Te lo pedimos junto con el perdón de los pecados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a orar por el jugo de la vid. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, vamos a ti en reverencia, pidiéndote que bendigas ese jugo de la vid, que para nosotros tus hijos nos hace hacer memoria de la sangre preciosa que fue derramada en aquella cruz para perdón de nuestros pecados. Te pedimos que nos hayas dignos de participar de ese mandamiento, y te pedimos que nos ayudes a hacerlo de una manera que es agradable delante de ti. Te pedimos que estés con nosotros y que nos ayudes y que nos perdones de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora pasamos a un mandamiento más, que es la ofrenda. Y les pido que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Y dice: en cuanto a la ofrenda,
para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Vamos a orar por la ofrenda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tantas ricas bendiciones que tú derramas sobre nosotros día tras día, aún sin merecerlas. Te pedimos que bendigas a los trabajos, a los patrones que nos dan el trabajo, así para poder nosotros ganar el sustento diario y poder mantener nuestras familias y dar a la iglesia. Te pedimos que bendigas a los hermanos que van a participar de este mandamiento. Le pedimos que nos ayude a hacerlo de una manera grata, de una manera feliz, sabiendo que usted da todo y nos da aún más de lo que necesitamos. Te pedimos que estés con los hermanos que la administran, que siempre sea usada para el crecimiento de tu obra aquí en la tierra. Te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga. Muy bien, hermanos, ahora les invito a que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 5. Vamos a leer versículos del 1 al versículo número 2, hermanos. Éxodo capítulo 5. Versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, cuando pensamos en este momento, nos acordamos que en el capítulo 3 de este mismo libro de Éxodo, Dios se encontró con Moisés mientras él pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, y se encontraron en lo que se conoce como el monte de Dios, o el monte Horeb, o el monte Sinaí. Ahí se encontró Dios en aquella zarza, con Moisés en aquella zarza que ardía y no se consumía, y Moisés se acercó para ver qué estaba pasando. Y en ese momento Dios empieza una conversación con Moisés, le hace saber los planes que tiene para con el pueblo de Israel y le dice que regrese a Egipto, y que hable con el pueblo y que les diga que ciertamente Dios ha visto la aflicción de aquel pueblo y ha descendido para sacarlos de esa esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y después, hermanos, de una conversación con Moisés, Moisés finalmente acepta regresar a Egipto. Saben ustedes que había salido de allá después de matar a un egipcio. Y bueno, Dios lo hace volver
habla con los ancianos del pueblo y después Dios también le dijo, vas a ir con el faraón y le vas a decir, Jehová dice así, deja salir a mi pueblo camino de 3 días a celebrarme fiesta. Y Moisés persuade al pueblo de Israel. Imaginen el momento que reciben la noticia el pueblo de Israel de que Dios ha descendido y está planeando sacarlos de esa esclavitud y llevarlos a una tierra mucho mejor, una tierra que fluye leche y miel. Están muy animados ante esas buenas noticias. Y ahora Moisés y Aarón se preparan para hablar con el faraón. Y van así como Dios les dijo. Primero van con el pueblo, después van con el faraón. Y cuando están ahí delante del faraón, ellos dicen, Jehová dice así. Y es interesante porque ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que Dios dice y lo que el hombre dice. ¿Cómo nos revelamos ante esas decisiones de Dios? Bueno, Moisés le dice al faraón, Jehová dice así, deja salir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿Cuál es la respuesta del faraón? El faraón responde, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y además le haga caso? Para que yo obedezca y deje salir al pueblo como él lo está mandando. Y su respuesta es, yo no conozco a Jehová y no le voy a hacer caso. Yo no conozco a Dios y no voy a obedecerle. No voy a dejar salir al pueblo. Y sabemos por lo que sigue de este capítulo 5 que lejos de dejar salir al pueblo agravó más sus tareas, más sus trabajos. Y lo que dijo, lo que pasa, este pueblo está ocioso. Hagámoslos trabajar más. Se rebeló contra Dios. No oyó su voz. Y no quiso hacer lo que Dios le dijo. Y hermanos, esta pregunta, ¿quién es Jehová? Es una pregunta correcta, es una pregunta que todo mundo debiera hacerse, aún los cristianos, porque el apóstol Pablo le dijo a los corintios, algunos no conocen a Dios, dice, para vergüenza vuestra los digo. Aún los cristianos tendríamos que estar siempre sabiendo quién es Dios, conocerlo mejor a través de su palabra, pero a través de la experiencia de tratar con él. Sin embargo, hermanos, la pregunta que hace el faraón no es una pregunta que nos invita a pensar que estaba interesado en Dios, en conocerle, en saber de él, en obedecerle, sino que es una pregunta que sugiere rebeldía, hermanos. Que muestra no solamente una ignorancia de quién es Dios, hermanos, sino una indiferencia por conocerlo. No solamente podemos ver que no lo conoce, pero también podemos ver que no le interesa conocerlo. Y además, podemos ver, hermanos, que esa pregunta también no es una pregunta ansiosa de saber de Dios, sino una pregunta desafiante, retadora a Dios mismo. ¿Quién es? ¿Quién es Dios? Y ay, hermanos, ¿cuánta gente de manera verbal lo dice? ¿Y cuánta gente con nuestras actitudes también lo seguimos diciendo? ¿Quién es Dios? Cuando se trata de corregir la vida moral, la gente pregunta, ¿y quién es Dios para que me diga lo que yo debo hacer? ¿Quién es Dios para que me diga cómo debo vivir? ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo debo actuar? ¿Quién es Dios para que decida por mi cuerpo si yo voy a abortar? Dicen. ¿Quién es Dios para que decida con quién casarme y con quién no casarme y qué decidir si me divorcio y me vuelvo a casar y hacer lo que quiera? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para que diga que le sea fiel o que no le sea fiel? Para que pueda pensar en tener como prioridad servirle cuando tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Quién es Dios para que me diga cómo vivir?
para que me mande, yo debo obedecer. ¿Quién es Dios para que yo le haga caso? Yo no conozco a Dios y no me interesa conocerlo tampoco. Es lo que mucha gente tiene en mente. Porque cuando uno lo conoce y acepta quién es, entonces también tiene que aceptar, someterse a su voluntad, y no queremos. Por eso es bueno preguntarnos, con la intención de conocerlo y no de desafiarlo. Es bueno preguntarnos con la intención de acercarnos más a Él y no de rebelarnos contra Él. ¿Quién es? ¿Sabe, hermano? Que la Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una actitud necia decir, no hay Dios. Y por cuanto no hay Dios, entonces yo puedo decidir por mí mismo qué hago y qué dejo de hacer. Sin embargo, hermanos, el faraón va a llegar a conocer a Dios. Dios se va a encargar de que el faraón lo conozca y lo conozca muy bien, al punto de que se humille delante de él. Y nosotros también debemos conocer a Dios. Debemos tener la disposición de conocer su voluntad, de conocerlo tal cual es. Y Dios, hermanos, ciertamente a través de la palabra podemos saber que Dios, y a través de la creación podemos saber de Dios, y a través de Jesucristo podemos saber de Dios. Dios no se ha dejado sin testimonio, le dijo el Pablo en una de sus predicaciones en el libro de los Hechos. Dios se ha dejado conocer. De hecho, vaya a Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 al versículo 20, dice la palabra de Dios en relación a este Dios, que mucha gente dice, ¿quién es? Bueno, el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su gran poder, su eterno poder y deidad, se hacen, observe, claramente visibles. ¿Qué es lo que se hace claramente visible? Pues la naturaleza de Dios, la deidad de Dios, su poder. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, contesta la Biblia. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Desde cuándo Dios se ha dado a conocer? ¿Desde que el mundo existe? ¿Desde que Dios creó todo? ¿Y cómo se puede conocer? Bueno, se puede conocer porque se hacen claramente visibles. ¿Oh, sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. El universo demanda que haya un creador inteligente, más grande que el universo mismo, que lo haya creado todo. De modo que no tienen excusa. Yo no conozco a Dios, pues no tiene excusa. Porque no solamente Dios dio a conocer su eterno poder y su deidad desde la creación del mundo, por medio de las cosas hechas, sino que Dios también se ha dado a conocer por medio de su palabra. Nosotros podemos a través de las Sagradas Escrituras conocer a Dios, su poder, su santidad, su misericordia, su justicia.
su señorío, su soberanía sobre todos los reyes de la tierra. Y no hay nadie mayor que Él. Pero lo podemos conocer no solamente a través de la creación, hermanos, según lo que estamos leyendo aquí en Romanos 1, 19 y 20. Lo podemos conocer a través de su palabra y lo podemos conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En un solo capítulo podemos leer el versículo 1, versículo 14, versículo 18. Y la Biblia nos dice que Cristo vino a dar a conocer a Dios. Cuando usted pasea su vista por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted puede ver a Dios en la carne, en esta tierra. Puede ver su grandeza, su majestad, su poder, sus palabras, cómo reacciona ante el pecador, cómo reacciona ante el sufrimiento humano, cómo actúa Dios. Lo podemos conocer. De manera que no tenemos excusa. Dios vino. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios se hizo carne para que lo pudiéramos ver. Y si lo miramos en el contexto de Éxodo, hermanos, si lo miramos en el libro de Éxodo, Dios se da a conocer. En el capítulo 4, vemos Éxodo capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 en adelante, Moisés está buscando cómo eludir el compromiso, la demanda de Dios de volver a Egipto. Y dice en el versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. ¿Quieres conocerme? Es que Moisés primero dijo, ¿quién soy yo para que vaya al pueblo y hable en nombre tuyo? Y luego dijo, bueno, pero ¿quién eres tú? Me van a preguntar. ¿Y cómo es eso? ¿Quién es Dios? ¿Cómo voy a saber? Dios le dijo, bueno, te voy a mostrar mi poder. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, échala al suelo, se convierte en una culebra. Ahora recógela y se convierte en la vara nuevamente. Mete tu mano en tu costado, sácala, está leprosa, vuelve a meter, vuelve a sacar, está limpia. ¿Alguna otra señal quieres? Si no te creen, entonces vas a convertir el agua en sangre. Ellos te van a creer. Este es Dios el que va contigo.
Tú no tienes el poder y tal vez seas insignificante ante tus propios ojos y a los ojos del pueblo, pero no vas tú, va el poder de Dios contigo. ¿Necesitas algo más? No. Va entonces. Y cuando Dios le va a mostrar al faraón su poder, se lo va a mostrar de una manera tremenda, que repetidas veces, hermanos, en los siguientes capítulos, siguientes 10 capítulos, del capítulo 5 al capítulo 15, porque usted va a ver el poder de Dios actuando ante los ojos de los egipcios, del faraón mismo, del pueblo de Israel. Y Dios dijo, y todos me conocerán, todos sabrán quién es Dios. Y usted sabe las plagas. Y usted sabe el capítulo 14, al final del capítulo 14, está el pueblo de Israel al otro lado del mar y ven cómo los cuerpos de los egipcios han quedado ahogados. En el capítulo 15 le oímos, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Jehová ha sido mi salvación. Lo conocieron. 40 años más tarde, cuando entraban a Jericó, Rahab la ramera dijo, conocemos al pueblo, conocemos de Dios, lo que hizo en Egipto, y lo que he venido haciendo a través del caminar de ustedes hasta este lugar. Sabemos quién es Dios. ¿Quién es Dios para que le haga caso? Para que le obedezca. Hermano, ¿quiere una evidencia como la que Moisés tuvo, o una prueba como la que el faraón tuvo? ¿Cómo quiere que Dios se muestre ante usted? ¿Poderosamente para perdonar sus pecados o para humillarlo ante su presencia? Bueno, a veces está la palabra de Dios contra la palabra mía. Porque noten en el capítulo 5, en el versículo 1, versículo 2, versículo 1, dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, noten, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Esto es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Deja ir a mi pueblo. Pero noten ahora el capítulo 5, versículo 2 y luego el versículo 10. Faraón respondió. ¿Qué fue lo que dijo el faraón? Bueno, esto es lo que dice Dios, pero ahora, ¿qué dice el faraón? ¿Quién es Dios? Para que yo le escuche. Yo no lo conozco y yo no le voy a hacer caso. Versículo 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Dijo Dios, déjalo salir. Dijo el faraón, no los voy a dejar salir. Es más, voy a arreciar sus trabajos. Y no les voy a dar paja. Que ellos vayan y las busquen. Pero el número de la producción va a ser la misma. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice usted? Así dice Dios, pero ¿qué dice usted? Una vez Samuel dijo, heme aquí, Señor. Heme aquí. Una vez dijo Isaías también, heme aquí, envíame. Aquí estoy. Una vez dijo el Señor Jesucristo, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. ¿Qué dice usted?
Podríamos desafiar, bueno, eso es lo que Dios dice, pero yo digo que no tiene que ser así. Dios dice eso, pero yo digo que no tiene que ser ahora. ¿Quién está en control de su vida? ¿Quién va al volante del carro de su vida y de su familia? De este mundo. Bueno, eso decidirá, hermanos, a dónde vamos a llegar. Dios habría de mostrarse en su santidad. En el capítulo 3, en el versículo 5, cuando Moisés se acerca a donde está aquella zarza que arde, dice desde el verso 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermanos, a Jerusalén luego le llaman tierra santa y así se anuncia, ¿verdad? Como para promocionar el turismo. Vamos a tierra santa. Pero no es tierra santa porque es Jerusalén. Ni ese lugar era tierra santa como un lugar específico. Era tierra santa, en este caso, porque Dios estaba allí. Dios es el que decidía que el lugar donde él estaba era santo. Por eso se le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar, porque ahí estaba Dios. Y usted recuerda que todo en el Antiguo Testamento que tiene que estar relacionado con Dios es usado para el servicio a Dios, es santo. Del santuario viene la palabra santo. Los sacerdotes, el sábado, todas esas cosas eran santas. El pueblo mismo, el pueblo de Dios, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, me serán un pueblo santo. Porque estaban relacionados con Dios. Porque Dios es santo. Y la Biblia dice que Dios es santo. En Levíticos lo enseña, pero el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1, si usted va conmigo, hermanos, en el versículo 14 en adelante. 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 14 dice la Biblia, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién es Jehová? La Biblia responde, Dios es santo. Y el que se acerca a Él tiene que acercarse en santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Por eso a Moisés le dijeron, el lugar en donde tú estás es santo, porque ahí estaba Dios. Y no eres digno de estar en tal lugar. Cuando Isaías vio a Dios y oía aquellos seres que decían que repetían pues, santo, 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 santo. Isaías estaba teniendo aquella visión y él dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque delante de Dios todo el mundo reconoce su pecaminosidad. Oh, no, yo no he pecado. Delante de Dios, diga que usted no ha pecado.
delante de ese Dios santo. Bueno, sí ha pecado, pero no como otros. Bueno, ya aceptó que ha pecado. Y, mis amados, Dios dice en su palabra, en Éxodo, capítulo 34, entre sus cualidades que se mencionan ahí, es que no tendrá al impío como justo. Vaya conmigo, Éxodo capítulo 34. En el versículo 6 al versículo 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Noten. Y que de ninguna manera, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Sí, es misericordioso, por supuesto, es lento para la ira, grande en misericordia. Sí, es un Dios bondadoso, hermanos, que está dispuesto a perdonar, pero que de ningún modo tendrá al inocente por inocente al malvado. Nunca dirá: no, tú no cometiste pecado. Al menos que nos hayamos sometido a su voluntad para que Él nos perdone nuestros pecados. No es como alguien que, bueno, Dios perdona los pecados de todo el mundo, de manera que entonces, pues ¿para qué te preocupas tanto? Bueno, Dios dice: sí, yo estoy dispuesto a perdonar pecados, pero también que quede claro que nunca tendré por inocente al malvado. Si usted ha pecado, pecado, y nunca diré que es inocente, al menos que le haya perdonado sus pecados. Y hermanos, Dios es así en su carácter. No solamente es santo, Dios también es misericordioso, pero también Dios es justo. Y en su justicia no tiene al pecador por justo. Y tendrá que pagar cuentas por sus maldades. Y sabemos lo que dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué tan serio es no conocer a Dios? A veces no nos da mucho por leer la Biblia, por conocerlo mejor. No nos da mucho por conocerlo a quienes no han obedecido la palabra de Dios. Basta con tener alguna idea de quién es Dios. Es más, mucha gente supone que conoce a Dios y cree que eso es lo que dice Dios. Pero ¿dónde dice? No sé, pero yo supongo que eso es lo que Dios dice. ¿Sabe usted que la vida eterna depende de conocer a Dios? Y es palabras del Señor Jesucristo en su oración en Juan capítulo 17, en los primeros 4 versículos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan. ¿Y qué si no lo conozco? ¿Y qué si no me doy la tarea de invertir tiempo en conocerlo mejor cada día? Y no obedecerle. ¿Por qué debería obedecerle? ¿Quién es Dios para que yo le haga caso? Bueno,
la Biblia responde en segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, que cuando Jesucristo venga en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con los que no conocen a Dios? ¿Qué pasará con aquellos que no obedecen a Dios, que no obedecen el Evangelio? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Entonces sí es serio. Tiene que ver con usted conocer a Dios. Es serio. Hermanos, Dios exige obediencia y castiga a los pecadores. Y Faraón, usted le puede preguntar ahorita y le va a decir, vale más que lo creas. Vale más que lo creas. No hagas lo que yo hice. De manera que la manera en cómo contestamos la pregunta y cómo reaccionamos ante la pregunta de quién es Dios determinará cómo vamos a vivir delante de Él. ¿Sí? La respuesta a esa pregunta determina cómo voy a vivir delante de Dios. Si sé quién es Dios y lo tengo claro, entonces voy a vivir de acuerdo a sus expectativas, a sus mandamientos. Porque debo conocer la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22. No solamente la bondad, sino también la severidad de Dios. Dios es demasiado santo para aceptar personas con sus pecados delante de Él. Dios es luz. 1 Juan 1:5. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, que andamos con Él, que estamos cerca de Él, que estamos bien con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6. No, Dios es demasiado santo, es santo, es sumamente santo, está por encima de mi capacidad de entender cuán santo es. Es abrumadora su santidad. Caemos delante de Él. Isaías cayó y dijo, ¡ay de mí! Pedro se echó al agua cuando miró al Señor Jesucristo. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Porque Él es santo. Pero aparte de ser tan santo, también es tan misericordioso. Es tan misericordioso que está dispuesto a perdonarnos. Y por eso está tan interesado en nuestro perdón, en nuestra salvación y en la relación que podamos tener con Él, que debemos tener con Él, que se da a conocer, hermanos, de una manera tal que los cielos nos dicen cuán grande es Dios. Y en la persona de Jesucristo nos dice qué tanto interés tiene por nosotros, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en su palabra podemos ver su voluntad para con nosotros. Por eso, en esta mañana usted necesita con humildad preguntar, ¿quién es Dios para que yo le oiga? ¿Recuerda usted
cuando Pablo se encuentra, o todavía Saulo de Tarso se encuentra con el Señor Jesucristo, Dios en la carne, camino a Damasco, y cuando oyó la voz del Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la primera pregunta que hace Saulo es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te de dar cosas contra el aguijón. La segunda pregunta fue, ¿qué quieres que yo haga? Ya te conozco, ya sé quién eres, ahora dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y cuando se le dijo lo que tenía que hacer, no tardó en hacerlo. Si usted conoce a Dios, bueno, la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? No, ok, te conozco, pero voy a seguir haciendo lo que quiero hacer yo. No conocemos a Dios real como debiéramos conocerlo. Cuando lo conocemos tal como Él es, bueno, no podemos tal como Él es en toda su magnitud hasta que estemos en gloria, pero cuando lo podamos ver a través de las Escrituras y en la persona de Cristo Jesús, entonces podemos caer ante sus pies rendidos para hacer su voluntad. ¿Por qué no lo hace esta mañana? Porque si sabe que ha pecado delante de Dios y Él no acepta tener comunión con el pecado, con el pecador. Pero si permanece en sus pecados, pero si ese pecador lo busca arrepentido y pide el perdón de sus pecados, Dios está dispuesto a perdonarnos. Porque nos ama tanto, de una manera tal que no encontrando las palabras para expresar su amor por nosotros, nos lo demostró en la obra de Cristo en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, conozcamos a Dios cada día. Y para la iglesia del Señor, conocer a Dios no basta saber que Él es el creador del universo, es muy importante. No basta saber que es el Señor de señores y que es el autor de la Biblia y que es inspiración de Él, lo que la palabra dice. También conocer a Dios tiene que ver con vivir con Él, andar con Él. Le voy a dar el último texto. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 4. Y noten cómo el apóstol Juan dice, dices esto, pero si haces esto, entonces no es verdad. Dices esto, pero si no haces esto, entonces no es verdad. Ahí viene razonando de esa manera el apóstol Juan. Y en el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿No le conoce realmente? Y la verdad no está en él. O sea, no está viviendo como de acuerdo a la realidad, es lo que está diciendo Juan. La realidad de él no es la que él supone que es. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Verso 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. Bueno, no le conoce. No es verdad. Pero el que guarda sus mandamientos, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por eso sabemos que estamos en él. Por eso le invitamos, hermano. Por eso le invitamos, amigo, que nos visita en esta tarde, en esta mañana. Estoy pensando que ya es más tarde. Que
busquemos a Dios, que lo conozcamos cada día más, que le sirvamos, porque solamente en el servicio podemos ver a Dios en una relación con nosotros y podemos decir que realmente lo conocemos. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a terminar así nuestro servicio en esta mañana. Gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Gracias a quienes nos visitaron en esta mañana. Que Dios les bendiga. Deseamos que hoy por la tarde nos podamos volver a ver dentro de lo posible. Seguir orando por los hermanos Hernández, hermanos, nuestros hermanos Carlos y Delia Hernández, orar por ellos, y por la abuelita del hermano Andrew Herrera, Rosalinda Herrera, orar por ella. También está malita, no es problema del coronavirus, pero tiene algunos problemas de salud, orar por ella también, por la salud de cada uno de nosotros en estos tiempos, y porque Dios bendiga a nuestros hermanos que no hemos visto hasta el día de hoy. Ya han pasado algunos meses, hermano, que no nos hemos visto. Entonces, orar por ellos y pues tratar de mantenernos en contacto. ¿Qué les parece si oramos? Y después de orar, bueno, nos damos un tiempo para escuchar algunas sugerencias que ustedes tengan, algunos comentarios que ustedes tengan, algo que ustedes tengan para compartir, a fin de mantenernos dinámicos en la obra del Señor, que nos mantengamos activos y en la comunicación unos con otros. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, le damos gracias por su palabra, que es luz a nuestros pies, que le da dirección a nuestro camino. Le damos gracias, Padre, por su Hijo Jesucristo, por medio del cual le podemos conocer mejor. Padre Santo, le damos gracias por su paciencia al permitirnos un día más para corregir nuestras vidas delante de sus ojos. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que podemos ver en esta mañana, y que eso nos indica que están bien en cuanto a su salud, y le damos gracias por ello, Padre. Gracias por todo lo que hace por nosotros cada día. Le agradecemos sus promesas y la ayuda que recibimos permanentemente, y encomendamos en sus manos a la señora Rosalinda Herrera, la abuelita de nuestro hermano Andrew, para que cualesquiera que sea su problema de salud, usted intervenga favorablemente. Bendiga, Padre, también a nuestro hermano Carlos Hernández, a nuestra hermana Delia, a su familia entera, para que puedan pronto salir también de ese problema de salud que están teniendo. Gracias por ver a nuestra hermana, por permitirnos ver a nuestra hermana Alicia y a nuestra hermana Julia mejoradas. Oramos porque les siga cuidando el resto de su familia y sus familiares que también han estado con este mismo problema. Bendiga, Padre, a nuestros hermanos que no están con nosotros por razones están fuera de la ciudad, como el caso del hermano Ricardo, nuestra hermana Gabriela, nuestro hermano Andy, nuestra hermana Kathy, que están fuera de la ciudad. Bendígalos, Padre. Bendiga también a nuestros hermanos que no han podido reunirse con nosotros por mantenerse al margen de los riesgos de esta pandemia. Bendígales, Señor. Y bendiga a aquellos que han tomado esta oportunidad para mantenerse también desinteresados de usted. Bendígalos para que pronto volvamos a encontrarnos con ellos. Guárdenos en sus manos, Padre, y bendiga a nuestra familia. Se lo pedimos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos.